¿Qué tal? ¿Se me escucha? Veo que sí. Muy bien, muchas gracias. A câmera, cadê minha câmera? Nossa, nossa, aqui em cima. Nesses dois coisinhos. Isso. Ixi, peraí. Gonzalo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Qué tal? Muy tal? buenos días, tardes. ¿Qué tal? Escuta? Sí, Sim, perfectamente. sim, me llamo Bernardo. Tá. Soy el coordenador de los seminarios de posgrado en UFMG. Ah, Ujú. Empezamos en algunos instantes. ¿Viene? Sin ningún problema. Ah, ¿cómo, Perfecto, cómo nos perfecto. organizamos acá? Ah, haz una breve presentación de usted. Ujú, Después, tú tienes cerca de 30, 40 minutos para hacer su presentación. Los comentarios de la profesora Márcia Rapini y ujú. abrimos para el público que se constituyen de alumnos de posgrado, docentes de la facultad. Perfecto. Muy bien. Gracias por su presentación hoy. No, no, un placer poder aportar mi granito de arena a entender estas cuestiones, ¿no? Que tal vez son un poco pues desconocidas, ¿no? Y nada, cualquier cosa, si ven que hablo muy rápido o que no se entiende algo, por favor, me lo dicen que sin ningún problema yo trataré de hacerlo lo mejor posible. Sim. Muchas E, gracias. excusa por nosso espanhol, que não é Es, bueno. es mejor que mi portugués, porque No. estoy empezando a estudiar ahora. Yo os entiendo a la perfección, os leo perfectamente, pero todavía no falo portugués. Ah, então, podemos começar? Vou abrir, vou virar a câmera e falar com o público no auditório. Perfecto. Gente, demais. Aqui, ó. Até segundos só. Não é? Boa tarde. Dando abertura ao nosso seminário de hoje, nós temos a satisfação de receber o professor Gonzalo Pardo Bento, da Universidade de Valência, na Espanha. Ele é professor do Departamento de Direito Constitucional, Ciência Política e Administrativa da Universidade de Valência, na Espanha, com pesquisas e projetos na área do mercado comum europeu, da questão regional europeia, principalmente focadas na questão espanhola e na relação entre a integração econômica, europeia e os fundos europeus, um tema que é muito caro a essa casa, porque trata de questões regionais, de questões que envolvem soberania, de questões que envolvem mercados e que envolvem relações que, no caso brasileiro, são muito importantes por conta do nosso tamanho territorial, por conta de questões federativas, de autonomia dos Estados brasileiros. Então, de questões relativas à coesão, por exemplo, que é um tema
caro à União Europeia e caro à Espanha, a participação da Espanha dentro da União Europeia. Então, é uma satisfação por aqui. A gente segue da forma habitual, ele faz a apresentação inicial, depois a gente já abre o para a professora Martina e tá? Nós já temos programados para esse final de semestre pelo menos 3 seminários. Um no próximo dia 9 de novembro, outro no dia 16 de novembro, e mais um ou dois, talvez, e o último, certamente, no dia 4 de dezembro, que vai ser uma data fora da habitual, que vai ser na segunda-feira, mas que nós já temos a liberação do professor Pedro e do professor Rafael Vitor, e a gente vai também fazer um seminário com o professor da Universidade de Inglaterra, então também vai ter esse formato virtual de discípulo, que a gente tem conseguido oferecer que nós fazemos. Então, Gonzalo, gostaria de agradecer ao nosso FESNAS e a palavra sua, para ele sentar cá, depois mudamos da... Deixa aberto aqui. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También pienso que allí en Brasil también serían buenas tardes. Tal como os han explicado, mi nombre es Gonzalo Pardo Benedicto y en la actualidad soy profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Valencia. Mis temas de investigación están relacionados con las políticas públicas y digamos que mi formación es un poco ecléctica, porque soy doctor en Derecho, aunque sea en la rama, digamos, de fortalecimiento del Estado y de lo que sería la ciencia de la administración, pero tengo varios posgrados y uno de esos posgrados está relacionado con la economía internacional y la integración económica. Entonces, digamos que un poco la relación, ¿no?, que me une a la Universidad Federal de Minas Gerais y digamos, al área con Marcia Rapini y demás, está relacionada con este trabajo en políticas públicas, ¿no? De hecho, pues colaboro con el profesor Magnus en Mendoerfer en la cátedra de Economía Creativa y Políticas Públicas que está escrita a la Universidad Federal de Viçosa. Y de ahí que tengamos un comienzo de relación, digamos, y de posibles colaboraciones en un futuro con la Universidad Federal de Minas Gerais. Dicho esto, comentarles que mi idea dentro de esta ponencia o de esta conferencia es aunar estos conocimientos previos de mi mestrado, ¿de acuerdo?, juntamente con ese análisis de las políticas públicas y de las instituciones que, por ser politólogo, que es digamos, mi grado, pues, y que también es mi área de profesional, pues pienso que puede ser interesante. No ha sido algo fácil, ¿no? Yo pienso que tenía mucho más claro el tema cuando estuvimos hablando en la reunión, pero poco a poco me he dado cuenta que para poder entender qué significan los fondos europeos en el contexto europeo, yo tenía que explicar muy bien, digamos, las políticas de desarrollo en España. Porque si no, no se podían entender cuál ha sido el papel de los fondos de cohesión en las políticas de desarrollo en España, pero también de pertenencia de lo que sería, digamos, España a la Unión Europea como Estado miembro. ¿De acuerdo? Dicho esto, voy a empezar a realizar mi exposición. Vamos, la he estructurado en 5 puntos, una relacionada pues, con una presentación, con objetivos, otra que tiene que ver pues, con un marco teórico, que para ello voy a utilizar lo que se ha denominado por los académicos el neoinstitucionalismo histórico. Solamente voy a dar 3 pinceladas para que se entienda muy bien la exposición que voy a realizar. A partir de aquí me voy a dedicar a hablar del modelo de desarrollo del caso español, que yo pienso que puede serles interesante, y después de esto voy a centrarme en los fondos europeos y
cuál ha sido, digamos, el papel de los fondos europeos en el desarrollo, digamos, económico de España. ¿Por qué? Porque no se entendería la pertenencia al mercado común de España sin tener en cuenta estos fondos europeos. Esta sería un poco la idea. Así que, hecha la presentación y enunciadas las temáticas, pues voy a empezar a realizar esta conferencia. ¿De acuerdo? En primer lugar, deben de tener en cuenta que toda institución bebe de su propia historia, ¿de acuerdo? Y su propia historia genera una serie de inercia de la trayectoria, ¿de acuerdo? Que lo que hace es marcar un rumbo de la propia institución. Entendemos institución como algo amplio, como políticas públicas, como elementos estructurales de una organización, ¿de acuerdo? No obstante, al igual que ocurre cuando una bola en el billar se cruza con otra bola, tenemos una serie de grandes macroprocesos históricos que cambian el devenir o la trayectoria de estas instituciones. Es lo que llamamos en ciencia política coyunturas críticas. Estas coyunturas críticas abren una ventana de oportunidad para que diferentes actores que tienen que tomar decisiones sobre estas instituciones, estas políticas, puedan actuar y puedan o bien alinearse hacia el mantenimiento o bien alinearse hacia el cambio. Esto genera una serie de cambios que lo que pueden hacer es generar cambios que son radicales y visibles y otros que no lo son tanto. Nosotros vamos a hablar de todo ello, tanto en el desarrollo económico de España como también en lo que serían los cambios en las políticas de fondos europeos a nivel de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Partimos de dos hipótesis. Primero, que la política económica española es fruto del entorno. Igual que podríamos tener países donde la política económica ha sido lo importante a lo largo de la historia, en España, digamos, los cambios de política económica se han producido porque han habido, digamos, coyunturas críticas que han propiciado dicho cambio. ¿De acuerdo? Para que se entienda. Y en segundo lugar, las políticas de cohesión europea también han ido cambiando sus objetivos y añadiendo otro tipo de objetivos porque han habido coyunturas que han hecho que actores con un poder fáctico muy concreto hayan cambiado los objetivos de los programas político-administrativos. Esta sería un poco las dos hipótesis que vamos a intentar confirmar o refutar. ¿De acuerdo? Vamos a ello. España. España es un país que hasta los años 60 del siglo XX no podría ser considerado como un país desarrollado. De hecho, en Brasil ha habido inmigración de españoles e incluso en los países del entorno también la ha habido. Ahora voy a explicar un poco el por qué ha ocurrido esto, ¿no? Vale. Tenemos que tener en cuenta que España en el siglo XIX, a diferencia de otros países del entorno, como podrían ser Alemania, Francia o Reino Unido, tuvo una industrialización muy débil, muy focalizada en regiones concretas del territorio, como puede ser País Vasco, puede ser Cataluña y algunas partes del territorio, como la Comunidad Valenciana y un municipio muy pequeño, que es similar a Visosa, que se llama Alcoy, no sé si lo conocen. Bueno, esta industrialización es lo que se llamó industrialización endógena, es decir, surgió en el seno del propio Estado por élites que abogaban por este tipo de industrialización. ¿De acuerdo? La inversión extranjera ha tenido un papel importante en España y en su desarrollo, pero no en esta primera época. Hay que tener en cuenta que la Guerra Civil Española, que se produjo
desde el año 1936 al año 1939, truncó cualquier interés por la modernización tanto económica como social y política, digamos, que se había puesto en marcha en periodos anteriores. ¿De acuerdo? Y también marcó la política económica del nuevo régimen surgido de esta guerra civil. En concreto, se abogó, copiando los postulados de las potencias del eje, por una estrategia autárquica. Es decir, se pensaba que España era lo suficientemente rica para poder desarrollarse económicamente solamente con recursos del interior. ¿De acuerdo? Ahora veremos algunos datos que nos dicen que esto no fue muy buena idea. Vamos a decirlo así. Digamos que esta idea de autarquía estaba contrapuesta a la idea del liberalismo económico de las democracias liberales, ya que la democracia liberal se veía como una institución que podía generar muchos males y, por tanto, el mercado, visto como algo negativo, se obvió en la España de esa época. De hecho, se pusieron en marcha una serie de proyectos de desarrollo dirigidos por el nuevo régimen. El mercado no existía más allá de un mercado, digamos, negro, en el cual sí que había comercio, pero no, era un mercado que no estaba permitido por las instituciones de aquel régimen. Había cartillas de racionamiento, por ejemplo, para poder obtener alimentos y víveres para que esas personas pudieran sobrevivir, ¿de acuerdo? Y en cierto sentido hay autores que lo que hacen es comentar que la estrategia de desarrollo en esa época era o estaba basada o digamos que estaba ligada a una industrialización sustitutiva de importaciones. Es decir, se cerró el país, ¿de acuerdo? Y para poder importar bienes del extranjero, la persona o personas que normalmente eran afines al régimen necesitaban licencias de importación y de exportación, para que se hagan una idea. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era cerrar el país, ¿de acuerdo? Ejercer también un control de tipo social, pero también poner en marcha una serie de políticas para la mejora, digamos, autártica y sin tener ninguna relación con el exterior. Esto se da principalmente porque después de la Segunda Guerra Mundial, el país queda aislado del bloque soviético, porque la dictadura que vino pues, era claramente anticomunista, y también fue aislado por las, digamos, democracias liberales, porque el régimen franquista era visto como un régimen colaboracionista del eje, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Lo que al final también marcó la toma de decisiones de decir, vamos a ser autárquicos. Además, se puso en marcha también una política para el fomento de la agricultura, ¿de acuerdo? Para que se hagan una idea, yendo en contra de todos los postulados anteriores del siglo anterior y también de los primeros 30 años del siglo XX, en el cual lo que se buscaba era industrializar, porque industrializar era desarrollar, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿de acuerdo? ¿Qué más elementos? Porque muchos de estos ya los he comentado, ¿no?, en la anterior diapositiva. Pues tendríamos, por ejemplo, la idea de que había un control férreo sobre la mano de obra, porque los sindicatos pues, fueron ciertamente controlados, ¿no? Esto también llevó a que tuviésemos salarios bajos y fue algo que después, en los años 60, se vio como interesante. Aquí tienen, por si lo he puesto como una curiosidad, una cartilla de razonamiento de la época, para que se hagan una idea. Del año 1939 al año 1959, yo lo que podría destacar es que en España se ingerían pues un 40% del total de calorías, ¿de acuerdo?, que podría
ingerir un europeo en la misma época, digamos, y con unas características similares, para que se hagan una idea. Hubo hambrunas, hubo problemas en el abastecimiento de víveres, ¿de acuerdo? Y esto llevó al final al régimen franquista a tomar decisiones para, digamos, huir de esta situación que creaba una pobreza extrema que al final podía repercutir en el control estatal, ¿no? Esta es un poco la idea. ¿Vale? Para que se hagan una idea, la guerra civil hizo que el PIB español no se cayese, si no recuerdo mal, hasta un 30% de lo que se tenía anteriormente. Se consiguió volver a el PIB previo a la guerra civil en el año 51, es decir, 12 años después de que acabase dicha contienda, ¿no? Y la renta disponible también, digamos, volvió a el cauce anterior en el año 1953. Una pregunta que nos podríamos hacer es si hubo ayudas por parte de los gobiernos internacionales. Al final se tuvieron que hacer cargo y dieron ayudas de tipo testimonial, ¿de acuerdo? Ayudas que estaban relacionadas, por ejemplo, con el abastecimiento de alimentos. Por ejemplo, para que se hagan una idea, y cuento la anécdota para que se vea un poco la situación. Mi madre comentaba que en el colegio le daban leche en polvo que venía de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de esta época, para que se hagan una idea. ¿De acuerdo? Claro, el modelo no funciona, empiezan a haber nuevas relaciones internacionales del gobierno franquista con las potencias anticomunistas o que estaban, digamos, enfrentadas contra el bloque soviético, y empieza a cambiar la situación, ¿de acuerdo? Digamos, a los aliados les interesaba muy mucho que España no fuera un régimen del sultán, ¿no? O que no fuera un régimen personalista, por decirlo de alguna forma. Entonces, presionaron digamos, a la dictadura para que hubiera una serie de reformas y cambios. ¿De acuerdo? También es verdad que dada la situación económica que tenía el país en ese momento, también hubo un cambio de cúpula y hubo un cambio de técnicos. Digamos que empezamos a trabajar desde una perspectiva tecnocrática en España y se empieza a generar desarrollo en base a políticas, digamos, más ortodoxas económicamente. ¿De acuerdo? En nuestro caso, lo que se hizo básicamente fue incluir en la toma de decisiones a lo que se llamó los tecnócratas del Opus Dei y se defenestró a los líderes del partido único que, digamos, apoyaban la autarquía desde una perspectiva ideológica. ¿De acuerdo? Por entendernos. Entonces, desde una perspectiva externa, España empieza a ser parte de la comunidad internacional otra vez. ¿De acuerdo? Y esto abre las puertas a que organismos como el Fondo Monetario Internacional empiece a interesarse por la economía española y empieza a trabajar juntamente con estos tecnócratas, para, digamos, realizar una apertura económica. ¿De acuerdo? ¿Por qué se necesitaba una apertura económica? Porque las políticas anteriores de autarquía habían arruinado al propio país. ¿Y para qué sirvieron estas políticas de apertura económica? Pues básicamente para generar instituciones de mercado, si no homologables, similares a lo que había en el resto de Europa, y en segundo lugar, también para, digamos, generar un marco legal que fuese similar, sin tener democracia, pero que hubiese un protoestado de derecho, por decirlo de alguna forma. ¿De
acuerdo? ¿Qué es lo que se hizo en estos planes? En primer lugar, se devaluó la peseta. ¿Se devaluó la peseta para qué? Para, digamos, que entrasen capitales extranjeros, ya que las divisas en una Europa que todavía no tenía una moneda única, digamos que eran importantes, ¿no? Sobre todo para la balanza de pagos. También hubo un control de precios para poder combatir la propia inflación. Asimismo, se empezó a generar una reforma fiscal que ayudase a aumentar ingresos y que el déficit fiscal que tenía, digamos, el gobierno, pues no fuese paliado con, digamos, impresión de papel moneda, que es algo que me imagino que conocen. La más importante, la liberalización del comercio exterior. ¿Por qué? Porque debemos pensar que en los años 60, en Europa, había muchos movimientos de flujos de capital, ¿de acuerdo? Y, digamos, si España se abría al exterior, España podía participar de esos movimientos, de esas inversiones, de esos cambios en la tendencia, ¿de acuerdo? Hay autores que nos hablan de esto, ¿no? Que al final no fue un acierto, ¿no? del gobierno de aquel entonces, sino que fue más bien el sumar a España a unos flujos de capital que eran bastante potentes en aquel momento, ¿no? Importante aquí, el fomento de la inversión extranjera. Primero, empezamos a recibir divisas de trabajadores que habían emigrado de España, ¿de acuerdo? En segundo lugar, abrimos las fronteras y generamos oportunidades para el turismo. Y de hecho el turismo fue un motor fundamental del desarrollo económico del país. Y en tercer lugar, hubo empresas extranjeras que estuvieron interesadas tanto en invertir en España como también en ayudar a empresas de capital español, a cambio evidentemente de una contraprestación, a seguir creciendo. Un ejemplo de esto es el de la foto anterior. Estos coches que ven aquí son de la marca SEAT, pero están construidos bajo licencia Fiat, para que se hagan una idea. Más adelante tendremos fabricantes españoles con una marca española que firmarán acuerdos con Dodge y producirán, por ejemplo, un modelo que no sé si conocen en Brasil, que es el Dodge Dart. ¿De acuerdo? Pues digamos que son elementos que explican el por qué España se ha desarrollado de la forma que lo ha hecho. ¿De acuerdo? Claro, hay capital extranjero, tenemos más divisas, necesidades, ¿no? Pues por ejemplo, para que los turistas pues, vean sus servicios copados, por decirlo de alguna forma, y por tanto empieza a generarse un tejido económico que durante todo el periodo y durante, digamos, todo el siglo XX, incluso yo me atrevería a decir el siglo XXI, pues será una economía que tire, por decirlo de alguna forma, que su demanda agregada tire, porque el consumo es muy potente. Y cuando hay crisis, pues tendremos problemas porque el consumo se detraerá y por tanto tendremos grandes decrecimientos digamos, económicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. También hubo una modernización de la agricultura, hubo una reforma agraria, al menos desde una perspectiva técnica, que hasta ese momento no la había habido, para que se hagan una idea. Y después, ¿vale? Y acompañado de este crecimiento económico, se desempolvan viejos programas y viejos planes de la construcción del estado del bienestar en los años 30 y se empiezan a poner en marcha de una forma pues más bien tímida, ¿de acuerdo? Dentro de lo que sería el propio Estado, ¿no? Ejemplos de esto, pues tendríamos una sanidad, ¿de acuerdo? Que por algunos autores ha sido tildada de sanidad soviética, en el sentido de que teníamos el servicio, pero la calidad era ínfima, por decirlo de alguna forma. Hasta los 80 no tenemos una sanidad homologable al resto de países europeos, hasta 1980, para que se hagan una idea.
acuerdo? Claro, muere el dictador, las élites se empiezan a preocupar sobre el futuro del país y digamos que una de las cosas que se hace, porque había un apoyo interno, pero también un apoyo externo, es hacer una transición o llevar a cabo una transición a la democracia, ¿de acuerdo? Y la economía se deja en un segundo lugar. Han de pensar que nuestra transición a la democracia se empieza a realizar a mediados de los años 70, ¿de acuerdo? Si piensan en los ciclos económicos internacionales, se darán cuenta que nuestra transición en España se realizó entre la primera crisis del petróleo y la segunda crisis del petróleo. ¿De acuerdo? Hay estudios que lo que nos dicen es que hay más apoyo a la democracia si hay bienestar económico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí las élites, ¿qué es lo que hicieron? Firmaron un pacto para dejar la economía en un segundo lugar y se centraron en transformar las instituciones democráticas. ¿De acuerdo? No obstante, sí que se firmó un consenso, ¿de acuerdo?, en el que participaron partidos políticos y sindicatos que trabajaban en la clandestinidad en el anterior régimen, pero en este nuevo democrático habían aflorado, por decirlo de alguna forma, en la cual se puso en marcha, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es un impuesto progresivo, es decir, tanto ganas, tanto pagas. Y se te aplica un tramo impositivo en función del dinero que tú ganas. En segundo lugar, también se llevó a cabo una mejora de la legislación laboral. Se flexibilizó por una parte y por otra también se generaron instrumentos para la protección del trabajador. Eso sí, esto vino acompañado con una contención de salarios, porque en esa época teníamos cifras de inflación que estaban alrededor de que estaban en los 2 dígitos, para que se hagan una idea. ¿De acuerdo? También hubo un apoyo explícito a un estado del bienestar. ¿De qué forma se iba a implementar? No lo sabemos, pero también estaba ahí. Y al final también llevamos a cabo una política monetaria, digamos, ortodoxa, dentro de lo que serían los mercados internacionales y que sirvió para estabilizar en cierto sentido el precio de la propia peseta. ¿De acuerdo? Por último, también se contemplaron una serie de medidas de inversión para tratar de estimular la economía mediante la política fiscal. No obstante, se ha demostrado a lo largo del tiempo que estas medidas de, digamos, estímulo de la inversión, en muchos casos fueron erróneas. Les pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Yo estoy en Valencia y cerca de Valencia hay un núcleo que tradicionalmente ha sido tildado de núcleo tradicional industrial, en el cual teníamos altos hornos. Pues se proyectó la construcción de un alto horno cuando ya se había, digamos, inventado otra forma de producir acero mucho más barata, que es a través de, digamos, del reciclaje y demás, que imagino que conocen. ¿De acuerdo? Bien, para que se hagan una idea de cómo era la renta, ¿de acuerdo? Tenemos que la renta, el 100 sería la renta del año 1995, ¿de acuerdo? En la autarquía, ¿vale? Que la tenemos, bueno, aquí hay un pequeño error porque he señalado como autarquía los años 30 y demás, no. Del año 30 al año 36 sería, digamos, la renta disponible que había en la Segunda República, ¿de acuerdo? Del año 36 al año 39 tenemos un bajón porque estamos en guerra civil y por tanto la renta disponible baja, ¿de acuerdo? Pasamos de un 11,77 a en el año 38 un 8,56. A partir del año 39, digamos, tenemos una renta que acaba, pues, ¿cómo decirlo? Está ciertamente estable, ¿no? Y el crecimiento es muy poco, 10,53, 11,13, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa en la apertura económica. En la apertura económica, ¿de acuerdo? Pasamos de un 17,94, ¿vale? Hasta, y llegamos en la época de la transición a un 62, casi a un 63%. He ahí
el milagro español, que es lo que se llama. Es decir, cómo se han aprovechado los flujos de capital internacional y la apertura a ese capital internacional para poder desarrollar un país y poder crecer desde una perspectiva, por ejemplo, del PIB. Para que se entienda, ¿no? Otro elemento que nos ayuda a entender esta modernización. Aquí tenemos dos productos que entre ellos mismos son sustitutivos, ¿de acuerdo? Tendríamos las motocicletas y los automóviles. Las motocicletas en España se las podía comprar poca gente, ¿de acuerdo? Para que se hagan una idea. Pero, digamos, eran mucho más baratas que un coche. Que un coche era carísimo. Solamente los ricos, en los años 30, 40, podían llevar un coche. ¿De acuerdo? Si ven, si se dan cuenta, las motocicletas pues, tienen un crecimiento a partir del año 57 y demás, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que crece de forma exponencial es la compra de coches, ¿de acuerdo? Y esto hace, a partir del año 64, que las motocicletas sean un bien complementario al tener un coche por familia. Digamos que en España, si tú tienes un coche, la motocicleta es accesoria, ¿de acuerdo? Porque uno de los miembros de la familia pues, necesita desplazarse para su trabajo y demás, ¿de acuerdo? Antes del año 59, estas motocicletas eran, digamos, el único medio de transporte de una familia o de una pareja, para que se hagan una idea. Y había pues, motocoches donde cabían más de 2 personas y demás, ¿de acuerdo? La inversión extranjera, como pueden ver, tenemos, aquí lo que tenemos es, digamos, una estimación, ¿no? del propio índice de inversión extranjera. Pues como ven, los picos los encontramos en los años 70, ¿de acuerdo? En los cuales ya tenemos un incremento, ¿no? máximo de lo que sería esa inversión extranjera, y en los años 90. Los años 90, digamos, se correlacionan o tienen una relación con la recepción de fondos ya de cohesión europeos, ¿no? Y también esa apertura de España al mercado común europeo, ¿no? Para que se hagan una idea. Después les pongo aquí otras gráficas que son de un trabajo de Sanguinetti que ha publicado el Banco de España, en las cuales, digamos, ellos llegan a la siguiente conclusión. En primer lugar, ellos lo que nos dicen es, esa apertura que se produjo con el plan de estabilización ha generado unos beneficios que se han mantenido a lo largo del tiempo. Esto tiene también otra interpretación, y es que también se ha abogado en España por una apertura económica y también por quitar trabas desde una perspectiva pues, internacional, de medidas de arancelarias, no arancelarias y demás. ¿De acuerdo? Y la segunda gráfica lo que nos dice es que si bien la democratización generó un crecimiento económico, este crecimiento económico se ha ido deshinchando a lo largo de los años. Digamos que es más estable el crecimiento económico que se puso en marcha mediante esta apertura económica, para que se hagan una idea. ¿De acuerdo? Bien, vamos ya a entrar en materia. Ya les he contado un poco los antecedentes. Vamos a ver qué efectos nos ha llevado ser miembro de la Unión Europea. En primer lugar, hemos tenido que armonizar la mayoría de nuestra legislación. Se dice, por parte de algunos juristas, que 3 de cada 4 leyes que se aprueban desde una perspectiva económica o no, tienen su relación en el mercado común y en la integración económica, social y política que estamos generando dentro de la propia Unión Europea. ¿De acuerdo? Asimismo, tuvimos que abrir nuestros mercados a los países miembros de la Unión Europea. Esto al final también generó una serie de distorsiones. ¿Por qué? Porque hay economías que son mucho más productivas que la española y que competían con España. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que un elemento colateral de esa diferencia de productividad en nuestra economía respecto a lo de los países más avanzados serían esos fondos de cohesión, al menos en una primera parte. ¿De acuerdo? También tuvimos que adaptar nuestra política agraria común a
digamos, los estándares, ¿de acuerdo? Pero también las consideraciones de la política agraria común europea. Tuvimos una parte en la cual hubo una reconversión en los cultivos, porque había exceso de oferta. En otros, digamos que va cambiando, la política agraria común se va adaptando al entorno, por decirlo de alguna forma, ¿no? En otros periodos pues nos pidieron que recuperásemos especies autóctonas, que generásemos externalidades positivas que fueran más allá de la propia productividad de la agricultura, por decirlo de alguna forma. Incluso en la PAC pues, se han incluido muchas veces otros paquetes relacionados con el desarrollo del turismo rural, porque aquí en España hay una diferencia muy grande entre lo que serían zonas, digamos, urbanas o zonas turísticamente apetecibles, ¿no? Que suelen estar en la costa, y en el interior, digamos, hay un desarrollo menor. Digamos que la política agraria común también abogaba por este tipo de instrumentos. Hubo una apertura gradual a la libre circulación de bienes, capitales y personas. Estamos dentro de Schengen, que es un espacio para que haya, digamos, movilidad de factores, ¿de acuerdo? Movilidad de factores sobre todo productivos, capital, trabajo, básicamente. Tenemos también una serie de ayudas compensatorias que serían los fondos de cohesión, que es lo que voy a explicar después. Y un elemento fundamental, la mejora de la competencia. Yo les he dicho que el régimen franquista era un régimen intervencionista y había grandes empresas que pertenecían al Estado. No sé si conocen Telefónica, ¿les suena Telefónica? No sé si conocen Iberdrola, no sé si conocen Endesa, pues todo esto eran empresas públicas españolas. Repsol también era una empresa pública española. Y en los años 80 lo que hizo el sector público, el gobierno de Felipe González del Partido Socialista, fue empezar a liberalizar sectores, como por ejemplo correos, y también a privatizar grandes empresas que eran estatales, ¿de acuerdo? Esto yo pienso que también ha pasado en Brasil, ¿no? En Argentina sí que conozco el caso, que ha habido una gran privatización. Pues en España pasó igual, ¿de acuerdo? En España también se hizo desde una perspectiva estratégica. Se buscó generar lo que se llama en la literatura campeones nacionales, es decir, tener grandes empresas que puedan competir con grandes empresas del resto de países de la Unión Europea, para que se hagan una idea. ¿De acuerdo? También, pero esto en menor medida, y ahora explicaré el por qué, ha habido una mejora del factor trabajo, una mejora de la formación. Hemos homologado titulaciones, pero también hemos recibido fondos para formar a nuestros trabajadores en competencias que, digamos, para el mercado eran interesantes. Nosotros, ya les digo, que la evaluación de estas políticas no es muy halagüeña en el caso español, ¿de acuerdo? Pero en otros países, por ejemplo, se ha hecho muy bien, como puede ser Países Bajos, que han abogado para que estos fondos de cohesión fueran para reconvertir trabajadores, generar trabajadores mucho más formados y demás. Nosotros nos hemos centrado en otro tipo de inversiones que ahora contaré. ¿De acuerdo? Y por último, también hemos modernizado la administración pública. Europa nos ha obligado a que nuestros programas políticos públicos pagados por fondos europeos estén bien evaluados y hayan fases de seguimiento serias. Esto lo digo porque en España evaluar políticas públicas está mal visto. Y está mal visto porque los partidos políticos lo ven como un ataque a su independencia y al gobierno que está en el poder, para que se hagan una idea. No obstante, Europa no nos da fondos si nosotros no hacemos un seguimiento y control de dichos fondos y evaluamos también cuáles son sus impactos y resultados. ¿De acuerdo? ¿Qué otros efectos ha tenido el que España haya entrado en la Unión Europea? Pues, por ejemplo, hemos tenido, digamos, un estado del bienestar, un modelo que se llama del sur de Europa. Hemos generado también una nueva legislación. Hemos adaptado nuestros sectores productivos a lo del resto de la Unión Europea. Hemos construido mucha infraestructura,
sobre todo de carreteras, pero ahora también estamos con la generación de corredores ferroviarios de alta velocidad, gracias a los fondos de la Unión Europea. Y sobre todo, y algo muy importante, la unión monetaria en la gran crisis económica nos perjudicó porque nuestras políticas de tipos de interés no estaban acorde a nuestras necesidades económicas, pero también nos benefició porque si no hubiésemos tenido el euro, seguramente hubiésemos tenido ataques especulativos a la peseta, que era la moneda anterior que teníamos, y por tanto nuestra economía en este momento sería mucho peor de la que tenemos ahora. ¿De acuerdo? Y bien, y ya por último voy a pasar a lo que sería la importancia de los fondos europeos. En primer lugar, estos fondos europeos estuvieron relacionados, tal como he comentado, a salvaguardar la igualdad y a tratar de mejorar la productividad de nuestra economía mediante grandes infraestructuras y demás. Conforme ha evolucionado el instrumento de los fondos de cohesión y hemos abogado por políticas comunes en campos tan interesantes como puede ser el medio ambiente, las nuevas tecnologías, digamos, no sé, la política con responsabilidad, o sea, perdón, la economía con responsabilidad social y demás, digamos que esos fondos de cohesión se han empezado a condicionar. Es decir, tú puedes obtener más fondos de cohesión si tú gastas en una medida o gastas más en otra. ¿Esto por qué se hizo así? Porque había países ricos que aportaban netamente a estos fondos, que lo que buscaban era romper una serie de sinergias que pensaban que eran negativas para los países menos avanzados. Entonces lo que se hizo fue condicionar la recepción de estos fondos a la toma de decisiones políticas, digamos, en líneas muy concretas, ¿de acuerdo? Para que se hagan una idea. También es verdad que esos fondos de cohesión, y esto no nos vamos a engañar, por ejemplo, en el edificio en el cual estoy yo ahora dando esta conferencia, digamos que las ventanas son italianas. Y esto se debe a que también esos fondos de cohesión, porque este edificio se ha construido con fondos de cohesión, hayan también generado un efecto, digamos, mancha de aceite para que otros proveedores italianos, alemanes, franceses del Reino Unido, pues también participasen de estos fondos de cohesión. ¿De acuerdo? Comentaros que el último paquete de fondos que tenemos está juntamente con otro tipo de fondos que lo que buscan es ayudar a las economías más perjudicadas por la COVID-19 a que puedan remontar. España es el segundo país que más fondos europeos va a recibir por este concepto. ¿De acuerdo? Y nos estamos encontrando que, por ejemplo, en España la gestión de fondos europeos no es ágil. Nos falta personal que sepa, por ejemplo, gestionar fondos europeos. Y es más, somos uno de los países de la Unión Europea que más fondos nos asignan, pero que en proporción menos fondos gastamos, para que se hagan una idea. ¿De acuerdo? Aquí tienen un ejemplo de cuál ha sido la evolución de los fondos europeos. ¿De acuerdo? Voy a ir rápido porque veo que me he extendido demasiado, ¿no? Y no es cuestión. Aquí tiene un poco la distribución de país, porque cada país genera un programa, ¿de acuerdo? En el cual asume como propios los postulados de la Comisión Europea, que sería como el protogobierno de la Unión Europea. Y aquí tenemos un poco la asignación de fondos por regiones en función del nivel de desarrollo. Esto es España, esto que tenéis aquí al sur, ¿de acuerdo? No sé si se ve el ratón. Y tenemos pues una serie de zonas que van a recibir, que están en rojo, que van a recibir mucho más dinero que las zonas que están en naranja o las zonas que están en amarillo, para que se hagan una idea. Es curioso, ¿no? Que Alemania del Este, por el tema de la reunificación, pues también son lo que se llamaban antes regiones de tipo 2, que ahora ya no se llaman así. ¿De acuerdo? Resultados, balance. Podríamos decir que la política de cohesión ha sido beneficiosa para España, ¿vale? Y voy a dar datos de esto. Sí que es verdad que, digamos, aquellas zonas en las cuales eran urbanas, eran dinámicas, se han beneficiado mucho más que aquellas zonas que, digamos, ciertamente eran rurales, pero desde una perspectiva regional
en España hay una mayor cohesión regional, interior, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna forma. También hemos conseguido hacer más pequeñita la brecha entre los países ricos y nuestro país, ¿de acuerdo? Pero hay mucho margen de mejora. Esto es un poco la idea que yo quiero transmitir, ¿de acuerdo? Comentar también que los fondos europeos actúan de forma distinta según el país y según las necesidades. Por ejemplo, en el caso alemán, ayudaron en uno de los periodos de fondos de cohesión a generar empleo. En cambio, en España sirvieron para generar crecimiento económico y menos empleo. ¿Por qué? Porque nuestros programas, nuestros proyectos tenían, digamos, un recorrido más bien a corto plazo, más relacionado con la construcción de infraestructuras. En cambio, en Alemania se buscaba, por ejemplo, formar factores, factor trabajo, básicamente. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tienen otro tipo de datos que lo que nos dicen básicamente es la diferencia, ¿de acuerdo? Es una estimación de cuál sería la diferencia entre el crecimiento económico de España con fondos de cohesión contra, digamos, una estimación de sin fondos de cohesión. Y como se puede comprobar, la diferencia es bastante notable, como pueden comprobar aquí. ¿De acuerdo? Aquí tienen. Ya voy a acabar, disculpadme porque me he extendido, me encanta este tema y ciertamente me he extendido. Como decía, ¿no? Tenemos que las hipótesis 1 y 2 se habrían confirmado. ¿En qué sentido? En que todos los cambios que ha habido a nivel de política económica en España nos han venido muchas veces por otros campos, por otros sectores, tanto internos como externos, que han supeditado la economía española a la toma de decisiones en esa economía española y han cambiado, digamos, el rumbo de la misma. ¿Vale? Esto por una parte. En segundo lugar, los fondos de cohesión también han cambiado en función de los acontecimientos externos. La crisis económica hizo que se le diera una vuelta a estos fondos de cohesión para que generaran productividad en ciertos campos o políticas concretas que la Unión Europea pensaba que eran necesarias. No obstante, nuestra visión de estos fondos de cohesión es muy positiva. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a reducir la brecha con los países del entorno y también a ser competitivos dentro del mercado único europeo y poder competir de tú a tú con empresas alemanas, francesas, italianas, en sectores donde esas empresas ciertamente son competitivas. Dicho esto, habría acabado mi exposición. Quedo a su disposición pues, de cualquier pregunta, de cualquier cuestión que me quieran realizar a, digamos, esta exposición que he realizado. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a vosotros. Agradecemos. Agora passo a Márcia para seus comentários e depois abrimos para o público perguntas, dúvidas, etc. Perfecto. ¿Puedo hablar en portugués? Sí. Yo voy a intentar. Gustavo, fue una buena presentación, muchas informaciones importantes. Yo gustaría de preguntar si hay algún tipo de coordinación entre los investimentos de los fondos y otras políticas que son importantes, por ejemplo, para que las empresas, por ejemplo, has mencionado que había una idea de incentivar que las empresas fueran más productivas, ¿sí? Entonces, este tipo de
de acción, muchas veces va a quedar un tiempo para las empresas alcanzarem la productividad o mesmo la capacidad de innovación. Pero has hablado de que hay un mercado común, todos están compitiendo en la Europa, y los países tienen distintas capacidades. Yo quería que pueda hablar un poco más cómo es la coordinación del fondo y de sus objetivos, visto que en algunos casos es necesario otras coordinaciones para desarrollar lo que es necesario. Entonces, a mí me gustaría de hablar un poco más de esto. Y también hablar un poco cómo se hace la definición de lo que es importante para cada país. Es una decisión que es hecha con el gobierno, con la participación, es una decisión pública, política, cómo se elige las prioridades, porque puede cambiar en el tiempo, cómo hace eso. Y la última pregunta, ¿no? Dentro de eso, ¿quién hace el proceso de monitoreo del resultado? ¿Quién hace eso? Muchas Muy, gracias. muito obrigado pela pregunta. Gracias por la pregunta, por las tres preguntas muy interesantes. Yo pienso que, Marcia, como siempre, has dado en el clavo, ¿de acuerdo? Y voy a intentar explicar. Hay una serie de ejes en los cuales, digamos, las empresas tienen un papel más protagonista, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna forma. Y de hecho colaboran, hay empresas privadas que están colaborando junto al Estado. ¿Se oye bien? ¿Se me oye bien? Sí. Perfecto. Para la puesta en marcha de las mismas. Voy a poner ejemplos de esto, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos lo que se llaman PERTRE, que son proyectos estratégicos tractores de la economía, ¿de acuerdo? Para poder diseñar esos proyectos que al final es una copia, por decirlo de alguna forma, de lo que ha estado haciendo en cierto sentido. A ver, es una copia adaptada al mercado único europeo de lo que se hacía en los años 70 en Corea del Sur, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es, digamos, el gobierno lanza un cuestionario, lanza una llamada, digamos, en la cual los miembros de un sector determinado dicen qué necesidades tienen para poder llevar a cabo ese proyecto. Les pongo un ejemplo, ¿vale? Por no hablar en abstracto. Aquí cerca, en Sagunt, el pueblo que he dicho anteriormente, en Sagunto, se va a instalar mediante fondos europeos con colaboración con Volkswagen una planta para fabricar baterías para coches eléctricos. Es una macroplanta que va a dar, digamos, servicio a todas las empresas constructoras de automóviles en España, pero también aparte de la Unión Europea. Esto, para hacer esto, primero se hizo esta encuesta, ¿no? Por entendernos, como una especie de encuesta. En segundo lugar, una vez se ha tenido la encuesta, se han tenido los datos, se generaron unas bases del proyecto y hubo una serie de candidaturas que se presentaron para poder optar a dicho proyecto. Eran candidaturas público-privadas en las cuales también participaban, por ejemplo, ayuntamientos, gobiernos regionales, que en vuestro caso serían federales, ¿no? Como si el gobierno de Minas Gerais presentara juntamente con otra empresa, y al final se hizo una evaluación objetiva para, digamos, instalar esa planta ahí y generar también un clúster
de desarrollo de nuevas tecnologías para la movilidad. ¿De acuerdo? Para que se haga una empresa. A ver, esa es la empresa principal. Detrás de esa empresa principal también hay pequeñas y medianas empresas que son muchas veces proveedoras de los materiales que se necesitan. ¿De acuerdo? Entonces es como una llamada pública, un call, ¿no? O sea, sería como una especie de llamada pública. ¿De acuerdo? No sé si he contestado correctamente. Por ejemplo, otro proyecto es el de digamos, el aplicar tecnologías de la información y la comunicación a la pequeña y mediana empresa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya no había colaboración, bueno, hay colaboración público-privada, pero es distinta, ¿de acuerdo? Lo que hace el gobierno es abrir como una especie de turno en el cual hay empresas que se pueden acreditar como colaboradoras del gobierno. ¿De acuerdo? Estas empresas lo que hacen es ayudar a la pequeña y mediana empresa a pedir subvenciones para poder llevar a cabo, digamos, pues por ejemplo, cosas tan que a lo mejor yo sé que en Brasil esto lo apreciáis porque para mí es importante, ¿no? Pues por ejemplo, habían empresas, pequeñas, medianas empresas que todavía no funcionaban con fibra óptica, cuando en Europa tenemos una densidad de fibra óptica bastante importante y tú necesitas tener fibra óptica si quieres ser competitiva. Entonces ayudaban a estas empresas digamos, a modernizarse. Pues por ejemplo, habían empresas que tenían un servidor de los años 80, un server, ¿no? Para recibir datos y demás. Pues todas estas empresas, gracias a las ayudas de la Unión Europea, juntamente con digamos, la idea del gobierno de España, fueron encaminadas a tener cloud computing, a tener toda esa información en la nube y demás. Pues esta sería, por ejemplo, una segunda forma. Hay una tercera forma, que es abriendo convocatorias públicas de subvenciones, donde, digamos, ahí lo que se hace es decir, pues mira, empresas privadas se participan, o empresas o ayuntamientos, gobiernos regionales también participan. ¿De acuerdo? Y son convocatorias públicas que normalmente las suelen hacer el gobierno estatal o el gobierno regional, indicando que son fondos europeos. ¿De acuerdo? Va muy relacionado con lo que voy a contar ahora. No sé si esta creo que la he contestado bien, ¿no, Marcia? ¿O quieres alguna cosa? De acuerdo, muy bien. Segunda pregunta. Lo que se hizo, digamos que cada país miembro de la Unión Europea puede adaptar las grandes líneas estratégicas de la Comisión Europea, pues por ejemplo, energía verde, economía azul, movilidad sostenible, ¿de acuerdo? Las adapta a sus necesidades y expectativas, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hace? Presentando un plan que es evaluado por los funcionarios europeos, que son muy pocos, pero digamos que ellos lo que hacen es evaluar el plan y evalúan también la forma en la cual, digamos, se van a evaluar los impactos del plan. Es decir, el gobierno de España lo que ha presentado una serie de ejes estratégicos con una serie de medidas muy concretas y digamos que a nivel estatal lo que está haciendo el gobierno de España es, primero, repartir los fondos con las comunidades autónomas, que sería el gobierno federal, ¿de acuerdo? Perdón, los gobiernos estadual, ¿no? Sería en Brasil, ¿de acuerdo? Perdón. Y después, este gobierno estadual y el gobierno federal, que sería el gobierno de España, lo que hacen es repartir los fondos, pues ayuntamientos, que son prefeituras, ¿no? Lo que serían prefeituras en Brasil y demás. Pero digamos que la iniciativa, en base al condicionamiento que nos da la Unión Europea, la tiene el propio gobierno de España. Lo único que hace la Comisión Europea es evaluar el plan y otra cosa también, y evaluar la implementación del plan, que esto es importante. ¿Por qué? Porque si tú no has cumplido con aquello que tú has dicho que ibas a cumplir, y si no has cumplido y no explicas por qué no has cumplido y cuáles van a ser las medidas correctivas que tú vas a realizar o qué cambios vas a realizar para poder cumplir,
a ti no te dan el dinero. Automáticamente te cierran el grifo. Es decir, congelan esos fondos hasta que tú cumplas con aquello que tú habías dicho que ibas a cumplir. ¿Vale? Y la tercera pregunta, la Unión Europea tiene pocos funcionarios, ¿de acuerdo? Pocos empleados públicos, poca administración pública, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la Unión Europea es seguir el modelo alemán. No sé si conocen el modelo alemán, que los Länder son los que ejecutan las políticas federales. Pues a nosotros lo único que nos hacen es controlar la ejecución de las políticas, pero la ejecución se realiza por actores públicos españoles o privados españoles en función del fondo. Lo único que hace la Unión Europea es controlar. Muchas gracias, doctor. Pergunta, gente? Rosana, gracias por tu presentación. Voy Muchísimas gracias. a hacer un par de cuestiones voy a hablar en portugués. Uma coisa que disse que a Espanha é dos países que mais recebeu o que recebe fundos europeus, mas é um dos que menos executa. Não entendi errado, né? En proporción, vamos a decirlo. Sim. Sí. Gostaria que explorasse um pouquinho mais esse ponto. Essa é uma pergunta. A outra, qual a avaliação que você faz sobre os fundos europeus do ponto de vista do desenvolvimento espanhol em termos estruturais? E há também uma percepção, enfim, de que eles não têm sido capazes de fato, mudar a trajetória de desenvolvimento dos países do sul da Europa, Portugal, Espanha, Grécia, que, digamos assim, ficam são países da periferia europeia, comparativamente à Alemanha, Bélgica, Holanda, que tem maior produtividade do trabalho. Então, também queria que você explorasse um pouquinho qual que é a sua percepção sobre isso, sobre essa perspectiva. Se alguém quiser perguntar, não só perguntar. One more. Hola, buenas tardes. Me llamo María Luisa, soy alumna de posgrado acá. Y mi cuestión es un poco de la cuestión del profesor Bernardo. ¿Cómo se deciden cuánto cada país va a contribuir a repasar para la Unión? Porque no sé si todos los países hacen el mismo repase y si esto ha cambiado después de la moneda única de la Unión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues voy a intentar contestar, ¿no? Preguntas muy interesantes. En un primer periodo, los fondos, muy interesantes y voy al fondo de la cuestión. En un primer periodo, sobre todo en el periodo en el cual, porque, a ver, los fondos europeos o las políticas de cohesión están, siendo un objetivo importante en la Unión en la Comunidad Económica Europea, que era lo que teníamos antes, en los 60. Lo que pasa es que nosotros empezamos a hablar de fondos de cohesión, de fondos europeos, cuando entra España, Portugal y Grecia, efectivamente. Y es cuando se descongela esa idea de política de cohesión. En un primer momento,
solamente se tenía en cuenta el estado económico de un país y las diferencias de ese estado económico respecto a los países ricos. No sé si me estoy explicando. Ahora hay otras condicionalidades que tienen que ver también con la productividad de la economía o con los sectores productivos. Me voy a explicar. A España le dan más fondos por el Next Generation, o sea, más fondos REACT que se llaman, y Next Generation, no sé si conocen, que son como dos líneas financieras, por decirlo de alguna forma, porque la economía española, en primer lugar, vive de sectores económicos que digamos, están muy abiertos al riesgo, en el sentido de que se contraen o crecen en función de los ciclos económicos, ¿de acuerdo? También le pasa a Italia. Básicamente turismo y consumo que tiene que ver con algo que les va a sonar. Bares, restaurantes, que yo también pienso que no, o sea, Minas Gerais también tiene mucha relación, ¿no? con la gastronomía, ¿de acuerdo? Entonces, la COVID-19 impacta de pleno en los sectores económicos de España. Entonces, digamos que estos dos fondos van relacionados con las características de la economía española, no con digamos, no con lo cuantitativo, ¿no? Que es lo que tendríamos anteriormente. ¿De acuerdo? Normalmente lo que se suele hacer a la hora de decir qué fondos van a qué regiones, porque normalmente se suele discriminar entre regiones, es si la región tiene una renta per cápita inferior al 75%. ¿De acuerdo? Si la región tiene una renta per cápita que está del 75 creo que es al 100%, antes del 100%, o si esta región tiene más de un 100%. ¿De acuerdo? En función de esos parámetros de renta, lo que se hace es, digamos, como estoy simplificando, o sea, porque tendríamos que ir fondo por fondo y demás, pero a partir de aquí a ti te entran unos fondos u otros fondos, unas líneas de inversión y u otras líneas de inversión, ¿de acuerdo? Para que se hagan una idea. No es una respuesta fácil, pero digamos que tendríamos múltiples factores que en función del fondo actúa más uno sobre otro, ¿de acuerdo? Comentarles también que el reparto de fondos europeos también es un asunto de tipo político. Y muchas veces hay criterios que los propios ciudadanos de la Unión Europea o los que estudiamos estas temáticas muchas veces se nos escapan. Hay transaccionalidades, ¿de acuerdo? Se eligen unos criterios sobre otros en función de los intereses de los países miembros y muchas veces se suele caer en una subasta, no sé si me estoy explicando, una transaccionalidad de apoyos. Pues si tú me apoyas para que en este fondo yo tenga una posición superior, yo te apoyo en este otro para que tú tengas una posición superior. Para que se hagan una idea, ¿eh? Estoy simplificando, ¿de acuerdo? Pero funciona así, para que lo entiendan. Por eso, uno de los cambios del cual yo he hablado en la ponencia fue se dio una condicionalidad de fondo, para que se hagan una idea. Porque los países ricos lo que dijeron es que no se podían dar fondos perdidos, por decirlo de alguna forma, o fondos a las economías menos desarrolladas, sino que esas economías tenían que invertir en una serie de políticas concretas para que digamos, esos fondos en el próximo tramo o periodo presupuestario no se dieran. ¿Bien? No sé si... Muy bien. Importante que he pasado de puntillas sobre esto. ¿Y por qué no ejecutamos todos los fondos europeos? Porque no tenemos personas capacitadas a nivel de administración pública que puedan ayudar a la gestión de esos fondos europeos. No suficientes, tenemos capacitadas, pero no suficientes. Es algo semelhante que se pasa com o Brasil. A capacidade de gestão de fundos de construção de projetos de desenvolvimento para aplicar a fundos de desenvolvimento é limitada, porque as prefeituras acá
não tem personal capacitados suficientemente grandes para elaborar projetos, executar, acompanhar, mensurar, avaliar los projetos e suas aplicações. Então, limita o acesso a recursos e obtenção de fundos nacionais ou internacionais. Quando a União Europeia inverte dinheiro na América do Sul, no Brasil, um par de municípios é capaz de acessar esses fundos, outros não. Então, esse é um problema, especialmente nas áreas menos desenvolvidas. Isso se torna mais grave quanto menos desarrollada la región. Es muy curioso porque yo cuando cuento estas cosas o cuento estas temáticas pues en Brasil o en otros países de Latinoamérica, piensan que España pues, es un país puntero. Compartimos un acervo cultural muy potente para lo bueno y para lo malo. Somos grandes potencias en algunas cosas y yo pienso que tenemos unos grandes nexos, ¿no? Y sabemos hacer muchas cosas bien porque venimos de la cultura ibérica, por decirlo de alguna forma, aunque con muchas diferencias, porque Brasil ya tiene una inercia de la trayectoria propia y tiene unas problemáticas y también unas potencialidades que ya le gustaría, sobre todo las potencialidades, ya le gustaría tener a Portugal, no nos vamos a engañar, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que compartimos mucho, sí, sí, sí. Pues, agradecemos desde acá su ponencia, es muy interesante, y entiendo que tenemos un par de temas que podemos después cambiar algunas ideas, desde el desarrollo regional en Brasil, comparativamente al desarrollo español. Creo que hay un par de cosas que podemos cambiar, que se aproximan de las desigualdades, de las dificultades que Brasil experimenta con su desarrollo regional tan desigual. Pues sinceramente será un placer. Tenéis mi contacto, no sé si lo habéis visto. De todas formas, la profesora Marcia lo tiene. Es libre de pasártelo, vamos, sin ningún inconveniente y podemos seguir hablando sin ningún problema. Y muy agradecido por la invitación. Ha sido un auténtico placer estar ahí con todos vosotros. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias. Sí, aquí ya es un poco tarde. Vamos a cerrar ya el despacho y seguramente pues ya a dormir, como quien dice. Pero nada, una hora razonable, no os preocupéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar con todos vosotros. Hasta luego. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Hasta luego. Aqui lá já é 7 da noite. Sí.